Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Hermanos, hermanas, muy bienvenidos a nuestra celebración. Todos recibimos el perdón de Dios que nos santifica, como también toda clase de bendición. En un momento de silencio, pensemos en esas bendiciones particulares de cada uno de nosotros que ya ha recibido en su vida y demos gracias a Dios por todas ellas. Con mucha alegría recibimos al celebrante, al Padre Víctor Luis Cabañas, cantando. Todos juntos marcharemos caminando hacia Dios. Uniremos nuestra
nuestras vidas, uniremos nuestra voz. Si la senda se oscurece, si no brilla más el sol, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. Aunque algunos te dijeran que es vana nuestra ilusión, aunque muchos no comprendan el signo de nuestra unión, aunque toda nuestra vida quede incierta en un adiós, nunca temas a la noche, nuestra luz es el amor. Siempre unidos marcharemos, con nosotros va el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos en este domingo 15º del tiempo ordinario. Dios nos llama a la santidad en lo cotidiano, es decir, a hacer nuestro camino de los tiempos fuertes, de esa encarnación de Dios en nuestra historia, y nos acompaña siempre, y sobre todo de nuestra resurrección con el Señor. Iniciamos nuestra misa reconociéndonos pecadores ante Dios. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Ten piedad, Señor. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor. Solo tu Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre,
Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Amén. Oración. Señor Dios, que iluminas a los extraviados con la luz de tu verdad, para que puedan volver al buen camino. Danos, a quienes hacemos profesión de cristianos, la gracia de rechazar todo lo que es oponente a este nombre y comprometernos con todas sus exigencias. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Amós. Amasías, el sacerdote de Betel, dijo a Amós: vete de aquí, vidente, refúgiate en el país de Judá, gánate allí la vida y profetiza allí. Pero no vuelvas a profetizar en Betel, porque este es un santuario del rey, un templo del reino. Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta, ni hijo de profetas, sino pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me sacó de detrás del rebaño y me dijo: ve a profetizar a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a proclamar lo que dice el Señor. El Señor promete la paz para su pueblo y para sus amigos. Su salvación está muy cerca de sus fieles y la gloria habitará en nuestra tierra. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El amor y la verdad se encontrarán. La justicia y la paz se abrazarán. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde el cielo. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. El mismo Señor nos dará sus bienes y nuestra tierra producirá sus frutos. La justicia irá delante de él y la paz sobre las huellas de sus pasos. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Bendito sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bienes espirituales en el cielo y nos ha elegido en Él antes de la creación del mundo, para que fuéramos santos e irreprochables en su presencia, por el amor. Él nos predestinó a ser sus hijos adoptivos por medio de Jesucristo, conforme al beneplácito de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, que nos dio en su Hijo muy querido. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido
el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al designio misericordioso que estableció de antemano en Cristo, para que se cumpliera en la plenitud de los tiempos, reunir todas las cosas, las del cielo y las de la tierra, bajo una sola cabeza, que es Cristo. En Él hemos sido constituidos herederos y destinados de antemano, según el previo designio del que realiza todas las cosas conforme a su voluntad, a ser aquellos que han puesto su esperanza en Cristo, para alabanza de su gloria. En Él, ustedes, los que escucharon la palabra de la verdad, la buena noticia de la salvación, y creyeron en ella, también han sido marcados con un sello por el Espíritu Santo prometido. Ese Espíritu es el anticipo de nuestra herencia y prepara la redención del pueblo que Dios adquirió para sí, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús llamó a los 12 y los envió de 2 en 2, dándole poder sobre los espíritus impuros. Y les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Les dijo: permanezcan en la casa donde les den alojamiento hasta el momento de partir. Si no los reciben en un lugar y la gente no los escucha, al salir de allí sacudan hasta el polvo de sus pies en testimonio contra ellos. Entonces fueron a predicar, exhortando a la conversión. Expulsaron a muchos demonios y sanaron a numerosos enfermos, ungiéndolos con óleo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, leemos este Evangelio que ya hemos leído durante la semana también, pero desde San Mateo. Aquí lo estamos mirando, el envío, el discipulado, mejor dicho, el apostolado, porque discipulado es un seguimiento, ciertamente, pero es previo, porque seguimos al maestro, la discipulado. Entonces, apostolado cuando ya nos sentimos enviados, a este día peñan de yara, ñande mañana, ñande bueno, tapejoque pemombe, uja pellea lleva, va la shawurua pm. ¿Cuál es mi evangelio? ¿Cuál es la propuesta que les traigo? Según San Marcos. Entonces Jesús en primer lugar llama a los 12 y luego, interesante porque dice que los envió de 2 en 2. Que el Señor nos envía de 2 en 2. Ya sabemos, dentro de la simbología, ¿verdad?, del estudio de la semiótica, el símbolo del número 2 significa la comunidad siempre. La comunidad. Somos comunidad.
2 discípulos, 2 leprosos, 2, siempre el número 2, como comunidad. Y entonces, queridos hermanos, aquí cuando nos está diciendo que Jesús envía a los apóstoles, a estos que tienen que predicar, los envía de 2 en 2. El autor sagrado lo tiene muy clarito. Ahora, como peña, pues tú una llevas ahí. La ñande ya hubiera ja peñande ya ñande bo eva que da eixe cucuatijaño y ajá la ceja ese no. Aquí hay una representación. Es una comunidad la que nos envía. Ya ando por ahí que pega, queridos hermanos. Aquí es una comunidad la que nos envía. Es por eso entonces que cuando existen las divisiones en las comunidades cristianas, este es un gran peligro, este es el peligro más grande. Y esta yo diría que es la herejía más grande del cristianismo como tal, lastimosamente. Y justamente es por 2 cositas que yo siempre me doy cuenta y veo y reflexiono un poco. Uno, porque da kwai, la palabra de Dios, da kwai. Y entonces interpretamos como queremos, decimos lo que queremos, incluso decimos que cada uno puede interpretar como quiere, sobre todo eso con las sectas, los protestantes que insisten mucho. Cada uno es dueño de todo lo que Dios le inspira. No, mentira. Estamos dentro de una comunidad. El Señor nos envía de 2 en 2, pero aquí hay una finalidad importante. ¿Por qué no le mandó de 3 en 3 o de 4 en 4 o le mandó de a 1 o lo que sea? No. Porque el número 2 significa aquí la comunidad. Es una comunidad encargada entonces de transmitir las propuestas del Señor. Es la comunidad la que se encarga de transmitir y de dar a conocer lo que el Señor le quiere regalar, ¿verdad?, a su pueblo, a la gente. Los envía de 2 en 2. Y aquí encontramos estos valores, los valores de poder escucharnos, de poder saber qué es lo que el Señor nos ha enseñado a nosotros como iglesia, qué es lo que el Señor entonces nos ha transmitido como iglesia. Pero sobre todo recordemos que la Biblia se escribe dentro de una iglesia, dentro de una iglesia, es decir, una comunidad que reflexiona, que tuvo como referencia principal en un contacto y en una vida cercana con Jesús de Nazaret. Entonces en un segundo momento reflexiona, vive la propuesta del Evangelio y después poco a poco siente la necesidad de transmitir esa propuesta. Y como antes era en un sentido oral, esa era la forma en cómo se transmitía la propuesta del Evangelio, lo oral, en primer momento. Y en este segundo momento, ¿verdad?, o el tercero, después de una vida de comunidad, entonces lo ponemos por escrito. Y cuando se pone por escrito, entonces se comienza a formar lo que nosotros decimos los libros sagrados, con todas las características de cada uno de los libros sagrados que encontramos. El destinatario, el lenguaje que estamos utilizando para ese destinatario, la problemática dentro de su contexto histórico de lo que está viviendo esa comunidad y que necesita una respuesta de parte del Señor para esa comunidad, reflexionada desde la visión. Primero, la visión comunitaria de cómo Dios nos está hablando. Qué lindo que es si entendemos esto. Si nosotros entendiésemos todo esto, jamás el cristianismo se hubiese dividido. Y el segundo elemento que yo digo y considero es siempre la cuestión, ¿verdad?, monetaria. La cuestión monetaria. O la cuestión de las ventajas y las cuestiones, sobre todo, personales. Hoy alguno lleva hipoxia con este, con aquello, que hipoxia fulano, ni que hipoxipean, ni que... ¿Qué cosa, verdad? Pero eso no es lo elemental y lo fundamental, ¿verdad?, para desvirtuar después el Evangelio. Y de ahí entonces después ya comienzan los elementos, como yo decía, insisto, ¿verdad?, en los elementos de la economía, los elementos, ¿verdad?, de un aprovecharse. Esto sí que es hacer simonía, se llama eso, Hechos de los Apóstoles. Hay que leer un poco, ¿verdad?, y entender. Quiero comprar ese poder del cristianismo para hacer plata. Se ha llevado a la plata. Entonces es como que yo estoy comprando a Jesucristo para venderlo a un precio. Entonces, hoy coñan de Judas, ¿verdad?, le estamos vendiendo al Señor. Entonces, están muy atentos, ¿eh?
Incluso cuando nosotros hablamos del diezmo, hay una pastoral del diezmo, etc. Tenemos que estar muy, muy atentos en cómo nosotros transmitimos. Aquí más que decir eso, porque eso es muy del Antiguo Testamento en realidad. Porque Dios, hecho de los apóstoles, te pide el 100%. Pero viste que no es entonces un aspecto económico lo que Dios te está pidiendo. Dios te pide el 100%, ahí entra todo, también entra lo económico, pero entra todo, entra todo. Es tu tiempo, es tu disponibilidad, es tu entrega, es tu vida que se entrega totalmente por Jesucristo. Y en esa entrega totalmente por Jesucristo, Mateo 25, tuve hambre y me diste de comer. Quiere decir, tu entrega es con tu hermano, es en tu familia, con tus hijos, con tus amigos, con ese pobre. Por ahí camina entonces el Evangelio. Esta es la propuesta del Evangelio, ¿verdad? No, entonces, quedarse simplemente con una frasecita, no sé, y entregó el diezmo. Viste, aquí se entregó el diezmo, para entregar que es listo. Nos quedamos en eso, pero sin mirar un contexto. ¿Qué quiere decir? ¿Hacia dónde apunta? ¿Por qué entregó? En todo caso, ¿verdad? Bueno, aquí entonces la palabra del Señor es demasiado exigente y una vez más nos está llamando a vivir en comunidad. Nos envía de a dos, de a dos. Estamos de a dos. Nos ayudamos, nos complementamos. No soy yo el dueño de la palabra ni del mensaje de salvación, no soy yo, es la comunidad. Te envía y te dice, bueno, como comunidad tenés que comenzar a trabajar, proponer a los hermanos esa salvación. Les ordenó que no llevaran para el camino más que un bastón, ni pan, ni provisiones, ni dinero, que fueran calzados con sandalias y que no tuvieran 2 túnicas. Fueran calzados con sandalias. Esto también llama la atención, ¿verdad? Porque el apóstol tiene que caminar. Pedro le dice, hay que ir bien calzado, pertrechado, ¿verdad? Entonces, eres huerajana, eres cuana, eres colán de zapato, le dice, vea, eguatajan guaisha, anila cristiano haisha, la arepitate, y no te anquiloses, no te quedes en la oficina, eguatá, visita, ya, amaba y cotenea. Enfermos, ancianos, personas que están pasando necesidades, en fin, personas que están de duelo. Upeago dice entonces la ñandere cobebe, yajesha, añagendú, peñan de yarañe, ñandera pichacuera rupibe. Nuestros hermanos nos hablan y nuestros hermanos nos están diciendo, ¿verdad? Necesito de ti. Dios necesita a los hombres, Dios necesita de ti. Yo soy la única Biblia que lee la gente todavía. Esa es una canción hermosa, es decir, que en nosotros se tiene que leer ese reflejo de la presencia de Dios para los hermanos. Entonces, queridos hermanos, esta palabra de Dios es tan rica, no vamos a poder reflexionar todo lo que el Señor hoy nos dice aquí. Pero creo que ya ese inate, a lo esencial y lo fundamental que nos tiene que comprometer como apóstoles, ser enviados por el Señor, recordando que somos comunidad, que no somos cuatijaños, sino que vamos enviados por una comunidad porque el Señor quiere que formemos también comunidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, profesamos juntos nuestro credo en el Señor. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Queridos hermanos, presentemos en este momento nuestras súplicas a Dios Padre. A cada intención respondemos:
Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor. Por el Papa y el Colegio Episcopal, para que con la intersección de San José siga caminando en sinodalidad y unidad, siguiendo fielmente el impulso del Espíritu Santo, oremos. Bendice a tu pueblo, Señor. Por la Iglesia en el Paraguay, para que las gracias recibidas en este año de la Eucaristía la fortalezcan por el anuncio misionero, oremos. Bendice a tu pueblo, Señor. Por el sistema educativo en nuestro país, para que pueda optimizarse y así brindar una educación de calidad para todos en medio de la emergencia sanitaria, oremos. Bendice a tu pueblo, Señor. Dios Padre de bondad, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, como el trigo de los campos, bajo el signo de la cruz, se transformen nuestras vidas en el cuerpo de Jesús. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán, a los pobres de la tierra, a los que sufriendo están, cambia su dolor en vino, como la uva en el lagar. Te ofrecemos, Padre nuestro, con el vino y con el pan, nuestras penas y alegrías, el trabajo, nuestro afán. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre y para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Señor y Dios nuestro, mira con bondad los dones de tu Iglesia en oración y concede que al recibirlos se acreciente la santidad de los creyentes. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecirte y darte gracias, Padre Santo, fuente de la verdad y de la vida, porque nos has convocado en tu casa en este día de fiesta. Hoy, tu familia reunida en la escucha de tu palabra y en la comunión del pan único y partido celebra el memorial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en el que la humanidad entera entrará en su descanso. Entonces, contemplaremos tu rostro y alabaremos por siempre tu misericordia. Con esta gozosa esperanza y unidos a los ángeles y a los santos, cantamos unánimes el himno de tu gloria.
Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo, hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro Obispo y con todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos también, Señor, que te acuerdes de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de todos nosotros, con María, la Virgen, Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu.
Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón, y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oh Señor, delante de ti, mis manos abiertas reciben tu pan. Oh Señor, espiga de amor, llena mi corazón. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oh Señor, sendero de amor, mi alma en silencio escucha tu voz. Oh Señor, Maestro y Pastor, dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Y entre tus manos, oh Señor, guárdanos, guárdanos. Dinos lo que es amor. Oración final. Alimentados con esta Eucaristía, te pedimos, Padre, que por la celebración frecuente de este misterio crezca en nosotros el fruto de la salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes
y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, Madre mía del cielo, si en mi alma hay dolor, busco apoyo en tu amor, y hallo en ti mi consuelo. Hoy te quiero cantar, hoy te quiero rezar, mi plegaria es canción, yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Yo te quiero ofrecer lo más bello y mejor que hay en mi corazón. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor.
silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñandeyarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Inúndame, Señor, con tu espíritu. Sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Bautízame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Transfórmame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco?
el Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor. En el día de hoy estamos leyendo el libro de Amós. Estamos en el capítulo 7, del 12 al 15. Leitmotiv, idea central, nos dice el profeta, aquí ve y profetiza. Esta es la palabra del Señor que hoy también llega hasta nosotros como idea central. En aquellos días Amasías ordenó a Amós: vidente, vete, escapa al territorio de Judá. Allí te ganarás la vida, allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el templo real, es el santuario nacional. Respondió Amós a Amasías: yo no era profeta ni discípulo de profeta, era pastor y cultivaba higueras. Pero el Señor me arrancó de mi ganado y me mandó ir a profetizar a su pueblo Israel. Queridos hermanos, ave oñemos en la llana de profeta. Amós, que va a profetizar y a decir: cuando imponáis amigo, ya pona la impona mía. Pero aparece enseguida, ciertamente, el que está aprovechando de esa situación, y que es nada más y nada menos que aquí Amasías. Y Amasías es el que está encargado del templo, es un sacerdote. Es el que se está enriqueciendo de cierta manera con todo lo que está sucediendo ahí alrededor, con las injusticias. Y más aún, porque él está entonces con el rey de Betel, de esta zona, ¿verdad? La casa de Dios, el nombre, Bet-El, Bait-El. Pero fíjense, queridos hermanos, cuando nosotros decimos la verdad, como aquí está diciendo Amasías, o mejor dicho, Amós a Amasías, no quien ya poáis amigo, aupeana y ponai, anila de mondá, anila peyapola y bahía pendera pisacuera contra. Y sin embargo, claro, Amasías reacciona, porque cada vez que nosotros decimos la verdad, ya es ahí de la verdad pica. Y entonces, por eso aquí reacciona Amasías, vete de aquí, vete al territorio de Judá, allí te ganarás la vida y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar. Queridos hermanos, pidamos esta gracia para nosotros, saber decir la verdad y al mismo tiempo, sobre todo, no como Amasías, sino que seamos capaces de escuchar esa verdad que el Señor nos dice a través de los profetas. Que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.